Entonces, como ustedes pueden ver, para el estructuralismo, como para el derecho y como para muchas áreas del conocimiento, lo que importa son los hechos sociales. Ajá. Los hechos sociales, un poco lo que hace rato decíamos acerca de la objetividad, ¿no? En donde la objetividad significa concretarnos lo más que se pueda a los hechos. Y, hablando de lo jurídico, más aún porque tendríamos que abocarnos a los hechos probados, ¿no? Entonces, también para el estructuralismo resultan importantes los hechos sociales porque, porque tiene precisamente como actividad o como meta el estructuralismo desentrañar la estructura de los hechos sociales. ¿Ajá? Estamos frente a un hecho social, frente a un fenómeno social o frente a un problema jurídico, y que aquí vamos a hablar de problemas jurídicos porque es metodología de la investigación jurídica. Estamos frente a un hecho jurídico, que es un hecho social, por supuesto, en el género es un hecho social, en la especie es un hecho jurídico. Estamos ante ese hecho jurídico y lo que queremos es desentrañar la estructura, su estructura de ese hecho jurídico, ¿no? Tenemos que desentrañar esa estructura, ¿no? Hay una estructura, de acuerdo al estructuralismo, todo está sostenido por estructuras. Lo que nos toca hacer a nosotros los investigadores que aplicamos el estructuralismo es precisamente desentrañar esa estructura de ese fenómeno de ese fenómeno jurídico que estamos abordando. Y para eso, dice el estructuralismo, tenemos que identificar tipos. Identificar tipos. Ajá. ¿Qué son los tipos? Los tipos son modelos. Son modelos. Son, son modelos o formas de organizar la estructura. Y la estructura entonces se basa en tipos o en modelos. Pero además de establecer, de identificar esos tipos, hay que establecerlos. También hay que establecer tipos. Tal vez en ese fenómeno jurídico donde hay tipos claros, ¿no? O donde hay modelos claros, de modelos estructurales claros, tal vez también haya otros que no sean tan claros y al investigador le corresponde establecerlos. Ajá. Identificarlos, establecerlos, presentarlos, exponerlos, ¿no? Esos tipos de esa estructura, ¿no? Entonces, si estamos ante un fenómeno jurídico, vamos a desentrañar su estructura, pero primero tenemos que identificar sus tipos o sus modelos, que son los que están inmersos o involucrados en la estructura. Y también tenemos que establecer aquellos tipos que no estén, que no estén tan revelados, que estén ocultos, esa es precisamente la actividad del investigador, de mostrarlos o de presentarlos, ¿no? Y entonces, esos tipos, que son modelos, se convierten en tipos sociales que deben ser descritos y explicados en sus partes. Ajá. Esos tipos, esos modelos, tienen partes porque precisamente una estructura o la idea de estructura nos dice, nos habla de la existencia de modelos, de tipos y de partes que están interrelacionadas unas con otras y que en esa interrelación de cada uno de esos tipos o de esas partes hay un producto final que es una estructura. Muchos elementos interrelacionados entre sí nos dan una estructura, también nos dan un sistema, por supuesto, ¿no? Pero hablando del estructuralismo nos dan una estructura y esas partes de los tipos se tienen que identificar y se tienen que establecer las correlaciones entre ellos. ¿Cuál es entonces el trabajo del investigador estructuralista o del investigador que investiga bajo el modelo estructuralista, bajo la corriente epistemológica estructuralista? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su actividad? Identificar esas partes de esos tipos o modelos de la estructura del fenómeno jurídico que está abordando, identificarlos
y establecer sus correlaciones, sus relaciones y sus correlaciones. Identificarlas primero y las que no sean identificables, establecerlas. Establecer esas correlaciones que hay entre esos diferentes tipos. Y entonces, finalmente, el estructuralismo con relación al derecho, el estructuralismo jurídico, atiende, por supuesto, a la distribución, disposición y orden de las partes integrantes del fenómeno jurídico. Total, que con el estructuralismo lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente identificar la estructura de los fenómenos jurídicos, identificar sus tipos, determinar las relaciones que hay entre sus modelos o tipos, ¿no? O sus partes, sus elementos, para poder así dar una explicación acerca de ese fenómeno jurídico que se está llevando a cabo.